Hola mis hermanos, aquí estamos retomando esta nueva clase del libro de Gálatas, clase final, que va en 2 videos. Y les animo a que tengan su Biblia a mano para que vayamos confrontando las distintas citas bíblicas de este tema tan importante. Bueno, ya hemos visto gran parte del libro y hoy día vamos a ver los 2 últimos capítulos que, que están faltando para finalizar este curso. Hoy día entonces nos corresponde ver la parte tercera la parte 3 de este curso. He mandado 3 videos relacionados con este libro de los Gálatas. Bueno, hoy día el tema general será los efectos de la libertad cristiana. Pablo ya ha hablado sobre la libertad que tenemos en Cristo y ha exhortado a sus Gálatas a que no caigan de esa libertad. Vamos a ver algunas cosas muy importantes sobre la libertad cristiana, la naturaleza de ella. Como dije, tomaremos los capítulos 5 y 6 de la carta a los Gálatas. Trabajemos entonces con nuestra Biblia. En el 5.1 él dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nuevamente entonces sigue con el tema de la libertad, esa libertad que trae el Evangelio, porque el Evangelio es esencialmente libertad. Ahora, como lo plantea Pablo aquí en Romanos, la libertad cristiana solamente es posible a través de Jesucristo. Por eso ellos, al desvirtuar la persona de Cristo, al dejarla de lado o al poner a su lado la ley, no estaban entendiendo que esta gracia liberadora viene a través de Jesucristo. Ese es un tema importante entonces en la argumentación del apóstol Pablo. Y vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué tipo de libertad es esta? ¿Libres de qué y para qué? Bueno, hay 5 aspectos de esta libertad cristiana tomando los otros escritos de Pablo. Hay 5 aspectos de esta libertad. Primero, el Evangelio es libertad, nos liberta de las demandas de la ley de Moisés. En la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 6, dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, la ley de Moisés. Ya habíamos hablado antes de que en realidad la ley produjo un estado de desesperación, un estado de esclavitud, porque significaba la obligación de cumplir toda la ley para ser salvos. Y cosa que Pablo demuestra es imposible, nadie ha podido con ello. Así que al venir a Cristo, los judíos experimentaron una tremenda libertad de espíritu porque decían, ya no somos esclavos, no estamos obligados a guardar la ley de Moisés. También nos redime de la maldición de la ley. En el capítulo 3, versículo 13 dice el apóstol Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldito por nosotros. Es maldito todo aquel que es colgado de un madero, así que Cristo llevó la maldición. ¿Por qué maldición de la ley? Porque la ley dice, maldito el que no permaneciere en todas las cosas que están escritas, ¿no es cierto?, en esta ley. No se trataba de guardar unos cuantos mandamientos importantes, había que guardar toda la ley. Y el que quebrantaba la ley en un punto se hacía reo de maldición. Era como si hubiese quebrantado toda la ley. También el Evangelio de Cristo es libertad del temor de la muerte, como lo expresa la carta a los Hebreos. En Hebreos 2.15 dice que, entre otras cosas, Cristo, al morir y resucitar, Cristo dice, libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte producía un dominio, una servidumbre, una esclavitud sobre nosotros. Y Cristo también, al romper los terrores de la muerte y traer la resurrección y la vida eterna, la muerte ya no ejerce sobre nosotros ese temor esclavizante. También
la libertad cristiana es libertad del pecado. En la carta a los romanos vemos nosotros las enseñanzas del apóstol, donde en el capítulo 6 él argumenta que nosotros ya no podemos andar en el pecado porque fuimos libres y morimos al pecado. Toda su tesis es que por la fe en Jesucristo nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida. Así que también la muerte nuestra es al pecado. Sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñorea más de él. Y asimismo él saca la conclusión que el pecado no puede tampoco enseñorearse de nosotros. Y también somos libres del yugo de las ordenanzas ceremoniales del antiguo pacto, algo a lo cual estaban volviendo los Gálatas. Y él les dice que todas aquellas cosas son sombras, lo voy a explicar un poco más adelante, pero no podemos seguir esclavizados a la circuncisión, a las comidas, guardar los días, los meses, los años, como le dice Pablo a los Gálatas. Qué decepción que ustedes están volviendo a toda esta esclavitud ceremonial de la ley. La enseñanza de Pablo es que los, los gálatas que estaban volviendo al judaísmo, al legalismo judío, al pretender que la ley o las ordenanzas como la circuncisión tenían que ir junto con el evangelio de Cristo, en el fondo lo que están haciendo es desvirtuar el evangelio de la gracia. Pablo les dice enfáticamente en Gálatas 5:2, yo Pablo les digo que si ustedes se circuncidan, Cristo no les aprovechará de nada. O sea, ¿de qué sirve entonces Cristo, su sacrificio y todas las bendiciones que vienen con él, si junto a Cristo ponemos también como requisito de salvación la ley? La NBI lo expresa de una manera más comprensible. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Ahí está más claro. Es decir, si ellos están introduciendo junto con el Evangelio, están practicando la ley y sometiéndose a sus ceremonias, a sus rituales, en el fondo lo que están diciendo es que la obra de Cristo es incompleta. Y así entonces, dice Pablo, la gloriosa obra de Cristo no va a significar nada para el creyente, porque entre medio han metido la ley. Siempre han existido en la historia del cristianismo ideas, grupos y personas, tendencias que quieren volver otra vez a esclavizarse a las ceremonias y a los ritos, al culto hebreo del antiguo pacto. Y Pablo dice a los colosenses sobre esto, nadie debe juzgarnos en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. O sea, los Gálatas estaban volviendo a la sombra. Toda persona que practica nuevamente los aspectos del culto hebreo del antiguo pacto están aferrándose a la sombra. Porque todas esas cosas eran una sombra que anunciaba lo que venía. Esas cosas apuntaban a Cristo. El culto hebreo en sí, con sus sacrificios, no eran otra cosa que una sombra que nos anunciaba a Cristo. Pero ahora Cristo está, ahora ha venido Cristo, Cristo vino y por lo tanto la sombra ya desaparece, la sombra no tiene sentido ahora que estamos ya viviendo la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Ernesto Trenchard en su comentario a la carta a los Gálatas dice, si los Gálatas gentiles en este caso se prestan a que se cumpliese el rito de la circuncisión en sus personas, sería única y exclusivamente por haber entendido que la obra de Cristo no bastaba para perfeccionarles en el camino cristiano, creyendo que era necesario hacerse judíos de religión a fin de participar de las bendiciones prometidas a Abraham. O sea, al circuncidarse estaban diciendo necesitamos hacernos como gentiles, hacernos judíos para que seamos herederos espirituales de Abraham. Pero Pablo nos enseña que todos los que somos de la fe en Jesucristo, la fe en la gracia, somos hijos espirituales de Abraham. Y de nuevo
quiero enfatizar lo que Pablo dice. Si ustedes se circuncidan, si se someten al rito de la ley, de nada les servirá todo lo que Cristo hizo, todas las riquezas que trae el Evangelio de Cristo. No les será de provecho. Trenchard sigue comentando y dice que si los Gálatas escogían el camino de la circuncisión, se estarían poniendo fuera de las normas de crecimiento espiritual que se encuentra en la vida en Cristo. Porque en la vida en Cristo, como vamos a ver, hay un progreso espiritual, un crecimiento, una madurez espiritual, y eso no viene con la ley. Viene nada más que de pura gracia y a través de la mediación de Cristo. Es decir, al volverse a la ley, estaban cesando de aprovechar las riquezas que había en Cristo. Y estas riquezas son efectivas, según Pablo dice aquí, mediante la fe y el amor. Eso es lo que vale, la fe en Cristo y el amor. En el 5.3, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, el camino del legalismo, el camino de someterse a la ley, de volver a la ley, es un camino frustrante, es un camino que no produce encuentro con nada, porque es imposible que alguien guarde toda la ley. Es decir, Pablo dice a los Gálatas que al menospreciar ellos el camino de la gracia en Cristo, tal como Pablo se lo había predicado, en el fondo ellos están poniéndose bajo el camino de la ley, como un medio de perfeccionarse delante de Dios. Y según las enseñanzas que Él les dio, todo bien, toda gracia, toda bendición fluye a través de la mediación de Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la riqueza y el conocimiento. Trenchard nuevamente nos comenta y dice: la necedad de tal paso, o sea, el paso de colocarse bajo la ley, de alejarse de Cristo y ponerse bajo la ley, quedaba demostrado por el hecho de que todo aquel que está debajo de la ley está obligado a cumplirla en todas sus partes, quedando como infractor sentenciado a muerte si fallaba en alguno de sus preceptos. Claro, es un camino terrible el camino de la ley. Y algo muy obvio, el legalismo no contiene a Cristo, al contrario, nos aparta de Cristo. Pablo dice a los Gálatas: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. En realidad le dice: de la gracia habéis caído. Esa frase, de Cristo desligasteis, si la miramos nosotros en el griego, katergiésete apo Christou, examinemos muy brevemente para que veamos la fuerza de lo que significa desligarse de Cristo. El verbo katargeo, de ahí viene la palabra katergiésete, significa anular, quedar caducado o quedar sin valor. La otra palabra que se utiliza, apo, es una preposición griega, significa fuera de. Es decir, en realidad ellos están desligándose, están quedando totalmente fuera de Cristo. La NBI lo expresa, esa frase de Cristo os desligasteis, la traduce como con Cristo habéis roto. No era solamente agarrar una novedad teológica, sí, no, era un rompimiento con Cristo. Así que Él les advierte que al tomar el camino de la ley, en realidad se están desligando, están rompiendo con Cristo. La nueva traducción viviente dice: de Cristo os desligaste, y lo traduce como han quedado literalmente separados de Cristo. Por eso Pablo dice y termina diciendo ahí en ese versículo 4, de la gracia habéis caído. En realidad Él les advierte que el paso que ellos están dando es un descenso espiritual, es caerse de la gracia, caerse de algo. Es como caerse en un edificio de 30 pisos. Estamos arriba en la cúspide y retrocedemos mediante la ley y caemos de algo tan sublime. Porque el camino del legalismo es un camino radicalmente opuesto al camino de la gracia. Son incompatibles. No se pueden complementar. Quizás los maestros judaizantes decían: no, si esto no negamos a Cristo, pero estamos enriqueciendo el Evangelio al llevarlos a la ley de Moisés, a decirle que se circuncide, guarden la fiesta y todo lo demás. Así que, hermanos amados, es importante que entendamos esta contraposición. Seguimos entonces ahora en el segundo video. Le invito a pasar.